Hola, muy buenas. Vamos a dar unos segunditos para que os vayáis conectando. Muy buenas, bienvenidas. Hola Sara, Carola. Pues vamos haciendo hueco en este directo en el que vamos a hablar, pues si habéis ido leyendo estos días en el perfil de Instagram, tanto de Crearte como en el mío, de las creencias. ¿De qué es esto de las creencias? Hola Marta, hola Sara, muy buenas, Enrique, Mónica. Pues vamos a dar un poquito de espacio hoy en estos minutitos que tenemos a qué es esto de las creencias, y las creencias son buenas y son malas, para qué nos sirven, y sobre todo pues con esas que detectes que quizá no estás ya cómoda porque es como que se te han quedado pequeñas, vamos a decir de algún modo, pues indagar un poquito en cómo poder transformarlas. El otro día, con una de las alumnas que están haciendo ahora el experto en coaching en Crearte, leíamos en una de las actividades, de las reflexiones que proponemos al hilo de los diferentes módulos del curso, pues leíamos algo que me llamó la atención, ¿no? Me hizo quedarme ahí un poco pensando, porque esta chica decía algo así como que los valores la enamoraban y que sin embargo las creencias no le gustaban tanto, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿qué habrá pensado esta persona que es una creencia, ¿no? Para decir las creencias no me gustan tanto. Porque de hecho, si llevas atención a lo que eres, si nos ponemos ahora a pensar en quiénes somos, ¿no? Y nos describimos con palabras, probablemente lo que salga por nuestra boca tenga que ver con creencias, porque de algún modo las creencias han ido conformando esa identidad pequeña que le llamo yo, ¿no? Esa identidad, ese ego, esa personalidad, esa máscara con la cual nos presentamos al mundo, y está hecha de muchas creencias. Y las creencias no es que sea fácil o difícil cambiarlas, porque si hablamos de esto, eso mismo sería una creencia. De hecho, a mí me empezó a pasar hace muchos años, cuando empecé a estudiar coaching, incluso ya a hacer coaching con clientes, que esto de las creencias me daba como un poco de miedo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era como que yo me cargaba con la responsabilidad de tener que cambiarle las creencias a alguien. Y pensad que estoy eligiendo las palabras muy conscientemente, ese cargarme como si fuese una responsabilidad mía lo que crean o dejen de creer los demás, y además esa idea, ¿no? de cambiarle las creencias a alguien. Y en verdad podemos cambiarle a alguien las creencias. De hecho, yo en verdad me pregunto muchas veces si podemos incluso llegar a convencer a alguien de algo. Y yo creo que nadie es capaz ni de convencer a otra persona de algo, ni de cambiarle a nadie una creencia, ni de nada que queramos en ese sentido, ¿no? Más bien, lo que hacemos es crear un espacio de reflexión, de autoindagación, donde es la otra persona quien puede observar lo que piensa, lo que cree, quien puede elegir convencerse o no de algún aspecto. Y muchas veces esto tiene que ver con cuánto me pesa lo que hasta este momento he creído, he pensado, ya sea sobre mí, ya sea sobre los demás o ya sea sobre el mundo. Porque de hecho podríamos etiquetar o clasificar las creencias en estos tres grandes grupos: lo que pienso sobre mí, lo que pienso sobre las personas en general o en particular, sobre alguien en concreto, sobre los hombres, las mujeres, los estadounidenses, los japoneses, ¿no? Hay creencias que tenemos con relación a las personas, a los colectivos, a las culturas, y también hay creencias sobre el mundo, sobre la vida, sobre cómo son o dejan de ser las cosas. Y en estos grupos de creencias de los que hablo, pues hay algunas que podríamos decir que nos ayudan. En coaching a estas las llamamos creencias potenciadoras. ¿Por qué? Pues porque son de algún modo buenas, vamos a decir, ¿no? Para ayudarnos a conseguir los objetivos que perseguimos. Entonces son creencias que te potencian. Sin embargo, hay otras creencias que en un momento dado de tu vida te haces consciente de que ya no te sirven, de que de algún modo te limitan, y a estas las podríamos llamar creencias limitantes. Ahora, no es que haya una serie de creencias, ¿no?, que pudiésemos encontrar en un libro y que digas todas estas son potenciadoras o todas estas son limitantes. ¿Y por qué digo esto? Porque aun cuando pueda haber creencias que de modo general nos potencian más, obviamente no es lo mismo decirte que eres capaz de algo que te digas a ti misma que no eres capaz.
Obviamente el decirme soy capaz me potencia y el decirme no soy capaz me debilita, me limita. Ahora, nuestras creencias en general están ahí porque en algún momento de nuestra vida nos han ayudado en algo. Y es por esto que en coaching utilizamos mucho la expresión de que toda creencia tiene una intención positiva. Hay un para qué detrás de esa creencia. De modo que explorar nuestras creencias tiene mucho que ver con explorar la intención positiva de eso que hasta determinado momento te ha servido. Por lo tanto, puede haber creencias que hoy te das cuenta de que te cargan, te generan malestar, te condicionan, te imposibilitan abrir nuevas oportunidades y que sin embargo en un momento dado estuvieron bien tal y como estaban o al menos no te las cuestionaste. Por esto yo digo muchas veces que las creencias, cuando hablamos de las que nos limitan, son como un jersey que en un momento dado cumplió una función y que con el paso de los años pues puede ser que se te haya quedado pequeño, se haya envejecido y que o bien te está encorsetando y no te deja ser quien realmente eres, o bien que ya no te gusta, que te ves y dices pues si es que este jersey ya no refleja quién realmente soy yo. Y desde ese lugar no tiene tanto que ver con tirar el jersey a la basura, sino con de algún modo observarlo, agradecer el servicio que nos ha prestado durante todo este tiempo y bueno, darle el lugar que ahora consideramos que debe tener. En este sentido, vuelvo a, ¿es fácil o es difícil cambiar las creencias? Fijaros que hay creencias que cambian de manera natural, con el paso del tiempo, sin más. Por lo tanto, desde ese lugar podríamos decir, bueno, que cambiar las creencias, pues no sé si es fácil o difícil, pero es que es algo que ocurre. De hecho, es posible y es algo natural. Si ahora coges y te planteas qué es lo que creías cuando tenías, yo qué sé, 10 años, por ejemplo, sobre las personas de 40 y tantos o de 50 y tantos, probablemente lo que en ese momento creías con relación a esas personas no es lo mismo que creías con 20 y tantos, con 30 y tantos, no sé cuántos años tienes ahora, cada uno tiene los que tiene. Ahora yo que ya tengo 52, pues obviamente lo que cuando tenía 20 años pensaba de las personas de 50 y tantos y lo que pienso ahora es que no tiene absolutamente nada que ver. Y ojo, no he ido a un coach, ni me he leído 5 libros, ni he hecho un proceso de autorreflexión consciente para modificar esa creencia. Ha ido cambiando de manera natural. Por lo tanto, hay muchas creencias que simplemente van cambiando con el paso del tiempo y con, yo diría, una especie de ensanchamiento de nuestra conciencia. Cuanto más consciente eres de ti, de los demás, de la vida, más experiencias tienes y más vas aprendiendo en este proceso de maduración personal, podríamos decir que tu mente se va ensanchando y que en ese proceso de ensanchamiento, esto del mapa y el territorio que en Crearte hablamos muchas veces cuando decimos tu mapa no es lo mismo que el territorio, tu mapa es la manera con la que miras la realidad. Ahora, la realidad es mucho más amplia que el mapa que cada uno tenemos de ellas. Y ese mapa está conformado de muchas creencias. De creencias que te potencian, de creencias que te limitan, de creencias sobre ti, sobre la vida, sobre el mundo. Y podríamos también clasificar las creencias en otros 3 grandes grupos. Creencias de posibilidad, creencias de capacidad y creencias de merecimiento. Vamos a decir que las creencias de posibilidad son cosas que tú crees sobre lo que es posible o no es posible. Claro, cuando tú piensas que algo no es posible, imagínate que piensas en emprender un negocio por tu cuenta, ahora es algo que consideras que es imposible. Pues por el momento económico que hay, por, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Porque ese sector del mercado pues no hay clientes, porque ese producto no tiene cabida, por lo que sea. Consideras que es algo imposible. Claro, cuando tú tienes una creencia en torno a lo que es posible o no, si hay algo que consideras imposible, desde luego ya no te vas a dar permiso para ni siquiera intentarlo. De modo que ahí esa creencia te estaría incapacitando o cerrando puertas. Ahora, puede ser que tú creas que algo es posible
y sin embargo de pronto te mires al espejo, lo vamos a grabar, sí, no os preocupéis, compañeras, y de pronto te mires al espejo y digas, es una metáfora, ¿vale? Pero puede ser también. Sí, claro, esto es posible, pero es posible para otros, no es posible para mí. Es posible para personas que tienen esas capacidades o talentos o que tienen el dinero o que disponen del tiempo o bla, 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 bla. Rellénalo con lo que tú quieras. Cuando estás en ese punto, sí, eso puede ser posible. Ahora tú consideras que no eres capaz o que no tienes las habilidades o los talentos necesarios para conseguir eso, para emprender ese negocio o esa actividad. Ahí, bueno, podríamos decir que hemos avanzado un poquito más, ¿no? Porque por lo menos si ya es algo que no es imposible, puedes darte la oportunidad de desarrollar esas habilidades, esos talentos, etc. Y desde ahí tomar conciencia de que eso que creías no era verdad. Porque no hay creencias ciertas o inciertas. Hay creencias que en un momento dado son ciertas para ti y otras que no son ciertas para ti. Y sin embargo, seguro que lo son para otras personas y al revés. Y luego hay otro tipo de creencias que, ojo, tienen quizá una connotación más profunda y puede ser que tú creas que algo es posible, que además sientas que tienes o puedes desarrollar las habilidades necesarias para conseguirlo, hacerlo y que sin embargo en un punto de tu interioridad creas que no eres merecedora o merecedor de esto. Y esto muchas veces tiene que ver pues con esas tendencias, ¿no? Que a veces tenemos a autosabotearnos con sentimientos en un momento dado de culpa, de no merecer el éxito, etcétera, etcétera, que seguro que están arraigados en algunas experiencias anteriores de tu vida. Ahora bien, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos ya creencias de posibilidad, de capacidad, de merecimiento, tenemos creencias que nos posibilitan, tenemos creencias que nos limitan y además pueden ser con respecto a ti, a los demás o al mundo. Y ahora elige alguna creencia que sientas que de algún modo te está limitando, algún pensamiento, porque una creencia no deja de ser un pensamiento que tú has dado por cierto y que de hecho ni siquiera te has cuestionado. ¿Cuándo te lo empiezas a cuestionar? Pues cuando ese pensamiento que das por cierto de algún modo te dificulta conseguir algo que es importante para ti, ya sea porque quieras acercarte a algo que anhelas o ya sea porque quieras descargarte, dejar atrás o alejarte de algo que en un momento dado te pesa, te provoca malestar o ya no te ayuda. Cuando eso empieza a ser relevante para ti, entonces empiezas a observar esa creencia, empiezas a darte cuenta de ese pensamiento y de las consecuencias que ese pensamiento está teniendo para ti en este momento de tu vida. Y entonces vienen esos 3 pasos de los que te hablaba cuando publicaba este directo. Y son 3 pasos que son aparentemente sencillos. Ahora bien, la invitación es a no recorrer estos 3 pasos solo desde un punto de vista mental o racional, porque cuando una creencia realmente está arraigada, vamos a decir que ha pasado a ir a tu subconsciente y es ahí donde se ha arraigado. Obviamente, cuando ya comienzas a verla, es porque estás pasándola de ese subconsciente a ese consciente y ahí ya puedes empezar a trabajar con ella. Ahora, no hagas un trabajo solo racional, vamos a hacer un trabajo también emocional y corporal, porque las creencias están en la mente, pero las emociones están en el cuerpo y toda creencia lleva asociada una emoción, un clima emocional y esa emoción es como un pegamento que hace que esa creencia siga pegada a ti. Por lo tanto, necesitamos relativizar, cuestionar esa creencia a la vez que le damos, pues casi te diría un poco de calorcito, un poco de amor, ¿no? A ese pegamento, porque obviamente el pegamento con el calor se va disolviendo poquito a poco. ¿Cuáles son esos 3 pasos para explorar esas creencias? Primero, eliges esa creencia, puedes hacerlo ahora conmigo o puedes, muy buenos días Joaquín, o puedes quedarte con los pasos, ver luego el vídeo y luego lo practicas tú en tu intimidad y dándote un tiempito para estar con ello. Hola Gabriel, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Eliges esa creencia y vale, empiezas a
explorar su fundamentación, en qué se basa esa creencia. Fíjate que cuando empiezas a observar y a explorar cuáles son los hechos descriptivos, objetivos, las evidencias reales de esa creencia, te das cuenta de que no son tantas. Lo que pasa es que les hemos dado mucha atención, les hemos dado mucha veracidad, es más, nos las hemos creído. Y en base a una experiencia que en un momento dado viví, luego, ¿qué es lo que nos ocurre a los seres humanos? Pues que empezamos a poner atención en todo aquello que nos da la razón. Por tanto, si en un momento dado yo creí que no se me daba bien un tema determinado, ¿qué es lo que he empezado a hacer a partir de ese momento? Observar todas las situaciones, comentarios, feedback, etcétera, que corroboran que yo tengo razón y que por lo tanto eso que yo en un momento dado creí que no se me daba bien, es que es verdad, no se me da bien. Ahora, ¿qué hago? Que no miro todas esas otras situaciones, descripciones, feedback, comentarios que van en contra de eso que yo creía. Y es más, si en un momento dado me descuido y miro alguno, probablemente me diga, ¡buah! Esto es que ha sido la excepción que confirma la regla. Por lo tanto, como a los seres humanos tristemente nos gusta más tener razón que ser felices, vamos de manera consciente a empezar a llevar atención a todas esas evidencias, situaciones, comentarios, donde realmente hay evidencias contrarias a eso que yo elegí o no elegí creer en un momento dado, pero que en realidad he acabado creyéndome. De modo que lo primero que vamos a hacer es, detectada esa creencia, vamos a observar todas esas evidencias que hay en contra. Cuando esto que yo creo no es así, no es verdad, cuando es diferente, cuando no es tanto como yo creía. Vamos a ir como haciendo hueco de algún modo para darnos cuenta que detrás de eso también hay otra realidad mucho mayor. Y eso, como nos dice por aquí una compañera, ¿verdad? Es muchas veces lo más difícil con los clientes. ¿Por qué? Porque nos aferramos a esta necesidad de tener razón y nos cuesta soltar eso. Recuerda que de alguna manera has construido tu identidad en base a tus creencias. Por lo tanto, si sueltas esas creencias o empiezas a hacer espacio en ellas y a darte cuenta de que eso no es verdad, puede empezar incluso a generarse esta pregunta de ¿y si ya no creo esto? Entonces, ¿quién soy yo? Y es ahí donde está la posibilidad de convertirte en alguien diferente y de abrir puertas para eso que quieres conseguir en tu vida. Por lo tanto, tenemos ese primer paso. Vamos a empezar a llevar atención a todo lo que nos dice que eso que yo hasta este momento creía no era tan cierto y que de hecho hay veces incluso en las que quizá es erróneo y quizá puede ser de otra manera o quizá puedo llevar mi atención a las dos cosas a la vez y darme cuenta de que hay veces que esto puede ser así y hay veces en las que es de otra manera. Por lo tanto, nada es cierto o incierto para siempre. Una vez que empezamos a descubrir esas evidencias, ya podemos empezar a elegir, ¿no? Claro, pues si hay veces que esto puede ser verdad, pero también puede ser mentira. Si es cierto que emprender en un momento dado puede ser difícil, puede costar esfuerzo. Ahora también, en otros momentos, emprender puede ser fácil, me da muchas oportunidades, me puede dar más libertad, Bueno, pues todo esto es verdad. ¿Qué es más verdad? ¿Qué es más mentira? Pues muchas veces depende de los pensamientos que tú alimentas con tu atención. De modo que elige qué pensamientos son los que quieres alimentar. Y entonces nos vamos al paso 2. Por aquí leo a Sara, una compañera. En mí creo que es el merecimiento, efectivamente, nos lo creemos muchas veces desde aquí, ¿verdad, Sara? Por eso os decía, no es un proceso solo mental, porque ese proceso del merecer es totalmente emocional y desde ahí necesitamos de verdad darnos el permiso para acogernos con todo eso, ¿no? Y para darnos permiso
a tener éxito, a demostrarnos todo lo que podemos conseguir y hacer. Y vamos, repito, con el segundo. Y el segundo tiene que ver con, vale, ahora que ya sé que esto que yo creía en verdad no es una verdad, no es una certeza absoluta, hay momentos en los que, bueno, pues puede ser más, otros menos, hay evidencias a favor, en contra, hay un poco de todo, ¿no? Y por lo tanto vamos a explorar el coste y el beneficio de mantener esta creencia. Y ahí te puedes preguntar, vale, ¿y si yo mantengo esta creencia ya de por vida? Si esta creencia que ahora me pesa, me carga, me limita, ¿la mantengo para siempre? ¿Cuál es el coste a nivel físico de mantener esa creencia? ¿Cuál puede ser el coste a nivel emocional? ¿Cuál puede ser el coste incluso a nivel económico? A nivel de tus relaciones, tanto contigo como con los demás. ¿Qué coste tiene seguir pensando de ese modo? Y seguir alimentando ese pensamiento, esa creencia. Y ahí vamos a empezar a darnos cuenta de que quizá el coste no nos merezca la pena, que quizá el coste sea demasiado elevado. Ahora, a la vez que hacemos esto, necesitamos llevar atención a, ok, el coste es grande en este momento de mi vida, ¿no? Y entonces apuesto por revisar esta creencia, por cuestionármela. Ahora bien, ¿y cuál es la intención positiva de la creencia? ¿No? Nos dice, por ejemplo, Joaquín, el mantener esa creencia me genera ansiedad, ¿no? Y muchas veces nos generan ansiedad determinadas creencias, como que hay que esforzarse muchísimo para tener éxito, como que hay que agradar a todo el mundo en todo momento y ser bien percibido. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad?, que pueden estar por ahí en nuestras creencias. Ahora, ¿para qué nos sirve ese pensamiento? Y no permitas que tu mente te diga para nada, porque siempre nos sirve para algo. Si no nos sirviese para algo, no seguiría estando ahí. Yo suelo poner el ejemplo de que en las cajetillas de tabaco pone fumar mata. Y sin embargo hay muchas personas que a pesar de leer eso siguen fumando. Claro, y yo pregunto muchas veces, ¿y qué te aporta fumar? Y hay quien me dice, no me aporta nada. Pues a ver, si no te aportase nada y pone fumar mata, pues estoy segura de que ninguno fumaríamos, ¿no? Sin embargo, cuando hay algo que sabes que te cuestiona, que te limita, que no te hace bien, y sin embargo lo sigues haciendo o lo sigues manteniendo, es por o para algo. Y la cuestión es darse cuenta de para qué es. Quizá eso nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos, quizá eso nos lleva a relajarnos, quizá eso nos lleva a anticipar la posibilidad de fracasar y entonces ya, o quizá me invita a quedarme cómoda en mi zona de confort y así no me arriesgo a... ¿Para qué te sirve? Todo comportamiento, todo pensamiento y toda emoción, repito, todo comportamiento, todo pensamiento y toda emoción responden a una necesidad. No hacemos nada si no hay una necesidad detrás. Lo que sucede es que muchas veces la necesidad no es consciente, que de alguna manera nos empuja a hacer, pensar o sentir de esa manera. Y la clave es, ¿qué me aporta pensar de este modo? ¿Qué es lo peor que puede pasar si dejo de creer esto? Y quizá esa pregunta te sirva. Y una vez que vas explorando el coste que tiene y también el beneficio que te aporta seguir pensando de esa manera, mantener esa creencia en tu vida, te puedes preguntar, ¿y quién sería yo sin esta creencia? ¿Quién serías tú sin ese pensamiento? Y ahí puedes empezar a conectar con un mundo de posibilidades. Y desde ese mundo de posibilidades se va abriendo ese hueco, ese espacio que te va a permitir empezar a pensar algo nuevo, algo diferente. Y ahí llega el paso 3. El paso 1 era explorar la fundamentación de la creencia y dar cuenta de cuándo eso no es cierto. El paso 2 es explorar los costes y los beneficios que tiene mantener esa creencia. El paso 3 tiene que ver con buscar nuevas posibilidades de pensamiento, nuevas explicaciones que también, siendo posibles, sean más saludables para ti.
Y es muy importante que al configurar o dar forma a una nueva creencia, tu nueva creencia mantenga la intención positiva de la antigua. Ese beneficio, ese para qué que tenía la creencia antigua y que por eso la mantenías aún de forma inconsciente, es importante que tu nueva creencia también lo incluya. Y que en lugar de tener que fumar para relajarte, si el beneficio de fumar, por utilizar ese ejemplo, fuese encontrar un espacio para relajarte y soltar ansiedad, pues que eso lo puedas hacer de otro modo. Quizá haciendo ejercicio físico, quizá practicando mindfulness, quizá tomándote un tiempo para contemplar un bonito paisaje, tomándote una infusión y disfrutando de ella, conversando con una persona y teniendo una conversación inspiradora. ¿Qué otras maneras existen de manteniendo esa intención positiva, de alguna manera dando lugar a esa necesidad que es tuya y que por lo tanto es real, que esa nueva creencia sea más saludable, que te permita apostar por ti, que te permita abrir nuevas puertas, nuevos caminos? Y con esto tenemos las 3 fases o los 3 pasos. Explora la fundamentación de la creencia, explora el coste y el beneficio de mantenerla y busca otras explicaciones posibles y más adecuadas para ti. Es muy importante, Paula, esto de que mantenga la intención positiva, porque si no, como la intención positiva responde a una necesidad y esa necesidad es real, vamos a volver a la anterior creencia. Y una vez que esta nueva creencia empieza a encontrar un lugar en nuestra vida, actúa como si esa nueva creencia ya fuese real y por lo tanto date permiso para iniciar acciones, comportamientos, conductas, proyectos que incluyan que eso nuevo que tú crees ya está y ya forma parte de tu vida. Y de ese modo vas a ir haciendo lo real, desde ese como si va a ir permeando en tu propio cuerpo para que ya no sea solo algo que te dices desde aquí, desde lo racional, sino que de algún modo vivas y lo sientas como algo al menos tan real como lo anterior, porque de algún modo a partir de ese momento, cuando aparezca una situación en tu vida en la cual podrías traer la vieja creencia o la nueva creencia, se abrirá una carretera ante ti. Y en esa carretera tú serás consciente de que puedes o alimentar la creencia anterior o elegir alimentar y dar espacio a la nueva creencia. Y con eso que elijas podrás emprender ese nuevo camino. Y compañeras, compañeros, pues que voy a ir cerrando este directo, que ya sabéis que como siempre lo dejaremos tanto en mi perfil como en el perfil de Crearte Coaching, por lo tanto, si alguien no sigue en este momento a Crearte, también lo podéis hacer, ¿vale? Crearte Coaching. Y voy a ir, estoy leyendo un poquito por aquí, por si ha aparecido alguna otra preguntita o comentario que no haya visto. Muy buenas también, David, me alegra verte por aquí, Sara. Pues muchas gracias a todas y a todos. El próximo lunes, que es festivo en Madrid y yo estaré trabajando, dando formación en una empresa, no tendremos directo. Ahora tendremos otras cositas durante la próxima semana, así que nos vemos en directo en 2 lunes. Muy buena semana y ya sabéis, a por esas creencias potenciadoras. Hasta pronto.